Después de habernos acercado a la filosofía desde los distintos tipos de pensamiento y particularmente desde el mito, y habernos puesto a ver los distintos métodos propuestos por la filosofía a lo largo de la historia, porque el método es el que hace a la disciplina o a la ciencia. Luego hemos terminado con la revisión de las caracterizaciones de las ciencias actuales, naturales, humanas y sociales. Y hemos presentado de manera global el proyecto de esta segunda etapa. En este encuentro damos inicio entonces a la cosmología, rama de la filosofía, especialización de la filosofía, que con el uso de la razón lógica va a dar respuestas o explicaciones al orden del mundo, cosmos, diferentes a las que en su momento dio el mito sobre los orígenes de ese orden o cosmogonía. En la Grecia del siglo VI, de la que ya hemos hablado, de los cambios en las estructuras sociológicas que dieron origen o en las cuales se incubó la filosofía como respuesta a los interrogantes de los intercambios culturales sobre la explicación del mundo y de la realidad toda. Es allí donde empiezan unos pensadores a reflexionar sobre esta realidad del mundo, apartándose tanto del mito como de la historia, tal como se entendía entonces la historia, desde otro tipo de razón, la razón lógica que hoy llamamos filosofía. Los estudiosos posteriores a esta época de inicio, pues también han catalogado las distintas respuestas de estos pensadores y las han clasificado en dos tipos: sensualistas y racionalistas. Sensualistas significa que pasan a través de los sentidos, y racionalistas que el único instrumento para conocer esa realidad es la razón. Como el propósito de esta rama de la filosofía, y en su momento simplemente el propósito de estos pensadores, era encontrar el principio, el fundamento, el elemento del orden que se observa en la realidad. Ese principio, fundamento o elemento se llama arjé. Y desde el momento cultural en que se veía, pues debería constituir este arjé toda la realidad, es decir, lo que hoy nosotros diríamos la realidad del mundo, la realidad del ser humano y la realidad de las divinidades. Y en la búsqueda de este arjé tenemos varios pensadores. El primero que encontramos es Tales, quien seguramente observando la realidad, la necesidad del agua, por ejemplo, para la vida, de manera particular, para toda clase de vida, vegetal, animal, humana. Incluso podría decirse que la acción del agua en la formación de los ríos y en la erosión pudo llevar a este pensador a entender que el agua era este arjé o elemento fundamental. Posterior a él
aparece Anaxímenes, quien va a tomar como elemento el aire. Y aquí quiero que veamos ya una diferencia sutil desde el punto de vista sensualista. El agua la podemos captar más fácilmente que el aire. Y en el desarrollo del pensamiento de Anaxímenes también veremos cómo a través de ciertos cambios podemos llegar incluso al agua y más allá. Para Anaxímenes, el aire, si se rareficaba, se volvía raro, producía el fuego. Nosotros podemos encontrar bastantes analogías entre el aire y el fuego. No los podemos coger, digamos. Sin embargo, el fuego es más presente para nosotros porque es visible y da la sensación térmica. Entonces puede darse ese elemento. La otra corriente de cambios que propone Anaxímenes como explicación ya no es la rarefacción del aire, sino la condensación. El aire entonces se va volviendo, diríamos en nuestros términos de hoy, más sólido, o en los términos que vengo hablando, más captable por los sentidos, y entonces vayan imaginando los procesos que hoy conocemos desde la ciencia y se darán cuenta de la intuición tan grande de este pensador. El aire se condensa y produce el viento. El viento, hoy decimos aire en movimiento, pero lo sentimos más a través del tacto, incluso del frío. Si se condensa aún más, surgen las nubes. Aunque hoy nosotros digamos que las nubes son agua, lo que observamos normalmente es cómo el viento las va formando. Las nubes se condensan y dan agua. Frente a los sensualistas que han buscado respuestas a través de los sentidos, aparecen los racionalistas. Vale la pena hacer una aclaración inicial, y es que estos racionalistas se refieren a los de la antigua Grecia, siglo VI a.C., pues más adelante en filosofía encontraremos otros racionalistas que son de la Edad Moderna. Para estos antiguos racionalistas, que también están buscando el arjeo elemento constitutivo del orden del mundo o de la realidad, encuentran una dificultad para explicar que de unas pocas características dadas en los elementos señalados por los sensualistas puedan salir todas las demás características que se observan en la realidad. Uno de los primeros pensadores es Anaximandro, y para explicar esto él utilizará una expresión, una palabra que se opone a los elementos materiales conocidos. Entonces por eso él dirá que ese arjé es lo indeterminado, que en griego se dice apeiron, sin límite, sin perímetro, diríamos de alguna manera. Sin embargo, aunque es indeterminado y lo clasificamos dentro de los racionalistas, para él lo indeterminado también es material. Y esto material, atención, lo identifica con lo divino. Es decir, en su mentalidad, la divinidad es material, opuesta a nuestra cultura judeocristiana en que la divinidad es inmaterial espiritual.
Y de esta divinidad material es que se dará origen a toda la realidad. Entonces, primero materia que se identifica con la divinidad, y esta divinidad será la que dará origen al resto de la realidad. Un segundo pensador es Anaxágoras. Él hablará de que todas las características están dadas en unas semillas, espermata, que se dice en griego. Y más adelante, el gran pensador de la antigüedad griega, Aristóteles, pues las llamará partes semejantes. Y el término griego para decir esto es homeomerías. No nos define de manera particular en qué consisten estas semillas o partes semejantes. Por su parte, Pitágoras, que desde el ámbito de la matemática lo conocemos, toma una posición monista, es decir, de una sola realidad que origina el resto, un solo arjé. Y este arjé lo identifica como algo incorpóreo, es decir, no material. Aquí empezamos ya a ver ese otro tipo de pensamiento. Y eso incorpóreo será el número. No el número aislado o los números aislados, sino las relaciones que se establecen entre ellos. Hoy diríamos las operaciones. Y en general, hoy diríamos todo el cuerpo matemático. Entonces, el número sería esa única naturaleza, ese único elemento primordial o arjé, del cual surgirá el plano. Diría yo, de manera intermedia, el número se manifestaría en un punto que al moverse traza una línea recta, y luego, si movemos esta línea recta, pues trazaremos el plano. Y al mover el plano, pues daremos origen a los sólidos. Más adelante, Platón escogerá ciertos sólidos por sus relaciones perfectas, que ustedes seguramente han estudiado en la geometría. Y de estos sólidos perfectos, pues van a salir todos los cuerpos. Esta idea matemática y en cierta manera física estuvo activa durante más de 2000 años, desde Pitágoras hasta el inicio de la ciencia moderna. Cuando ustedes escuchen hablar de las esferas celestes, sublunar, de la esfera de las estrellas, la esfera del sol, se están refiriendo a ese sólido perfecto que es la esfera. Es un eco de esta mentalidad pitagórica. Y haciendo relaciones entre esos distintos sólidos, querían los científicos explicar las distancias entre los planetas al final de la Edad Media y principios de la Edad Moderna. Pasemos pues entonces al siguiente pensador, que es Demócrito. Él seguirá hablando de una realidad material, pero tan pequeña que no es sensible. Y es tan pequeña que no se puede dividir más.
Y esa cualidad de indivisible se expresa en una palabra griega que es átomo, que la ciencia moderna retomó y que precisamente en el siglo XX, con los descubrimientos de la fusión y la fisión nuclear, pues sabemos que es divisible y subdivisible a varios niveles. Entonces, cuando la ciencia moderna habla de átomo, se está refiriendo a un concepto diferente al propuesto por Demócrito, aunque sí en relación con él. Para Demócrito, este elemento indivisible, material, no sensible, tiene características inmutables y eternas, que si lo queremos extrapolar al conocimiento actual, podríamos decir que esas características inmutables y eternas son las leyes de la química. Luego pasamos a un gran pensador, Parménides, quien considera dos vías para el conocimiento: la vía de la opinión general, de la opinión del pueblo, de la opinión vulgar, que eso significa vulgar, del pueblo, del vulgo, y en cierta forma señala que todas las respuestas anteriores son opinión, y contrapone a esa opinión la vía de la verdad. Y desde allí él propone que el arjé, o elemento primordial fundante de toda la realidad, es el ontos en griego, es decir, el ser. ¿Y a qué se refiere con esto? Él dice que no es algo concreto, es decir, algo material o sensible, es decir, no es sensualista. Por el contrario, es una abstracción, es decir, es un producto de la razón. Y por eso el ser es inmaterial y también es racional. ¿En qué consiste la abstracción? En observar cada ser concreto, cada realidad concreta, e ir quitando las características que lo hacen tal o cual ser, hasta que se encuentra un elemento común a todos, y es el hecho de que cada cosa es. Esa abstracción es la que él llama el ser. Y dirá que este ser es inengendrado e indestructible, es decir, sin origen y sin final, lo que quiere decir que ese ser es eterno. Y de allí, pues, se puede concluir que lo único que verdaderamente existe es ese ser. Y de aquí también se concluye que entonces no existe la nada. La nada no es. Otra de las características del ser o del ontos es que es homogéneo, es parejo, es igual y es inmóvil, es decir, no cambia. Con todas estas características, inengendrado, indestructible, eterno, el único que es homogéneo e inmóvil, pues el ser es perfecto. Con estas afirmaciones, Parménides funda de alguna manera una nueva especialización de la filosofía, que ya no será el estudio del orden que vemos en el mundo, como decíamos antes, del mundo material, del ser humano y de la divinidad, sino que hablará de este ser como una entidad abstracta. Esta nueva disciplina se llamará la ontología, de tal manera que, siguiendo el proceso lógico de la filosofía que hemos seguido, pasamos de la cosmología a la ontología. No perdamos estas conexiones que son fundamentales
para el estudio posterior que hagamos en filosofía. Y recordemos también las dos corrientes, sensualistas y racionalistas, y cómo se están tocando con dos tipos de ciencia diferentes, ciencias naturales y las ciencias matemáticas geométricas. Más adelante la filosofía se tocará con otro tipo de ciencias que son las ciencias sociales. He hecho mención de pensamientos de la antigüedad y de la modernidad. Para hacer una breve historia de la cosmología, pues hablemos desde la filosofía con estas posturas sensualistas y racionalistas en la Edad Antigua. Recordemos que la Edad Antigua llega hasta el siglo V de nuestra era después de Cristo. En los siglos precedentes, desde el surgimiento del cristianismo, incluso desde antes, con el surgimiento del judaísmo, pues hay una explicación religiosa sobre el orden del mundo, que resumiendo, pues el mundo como tal es una dependencia, una creación de Dios, no una creación necesaria, sino libre, libérrima, dada por amor. Y recordaremos básicamente dos relatos iniciales en el libro del Génesis. El más conocido pues son los 6 días de creación y el día de descanso, en el que en los primeros 3 días se organiza el escenario. Piensen en un escenario de teatro. Se están haciendo los telones de fondo. En el primer día el telón de fondo tiene oscuridad y luz, después de que se han creado la luz y se ha separado. El segundo día tiene una división entre arriba y abajo, que separa las aguas superiores, desde donde llueve, y las aguas inferiores. Y el tercer día es una división también horizontal, en un lado las aguas y en el otro lo seco, donde ese mismo día se crea los vegetales y algunos animales. En los siguientes 3 días se van a construir los protagonistas, los actores que van a estar en esos telones de fondo. Entonces el cuarto día pues se crean las lumbreras, que no las llama sol y luna para evitar que se confundan con las divinidades de otros pueblos, y las estrellas. Entonces si ponemos de fondo la oscuridad y la luz, pues podremos poner también estas lumbreras, y precisamente el texto dice para presidir el día y la noche, y que sirvan como calendario para fijar las fechas y las fiestas. El quinto día, sobre ese fondo de arriba y abajo de las aguas, entonces en el espacio intermedio se van a poner las aves de los cielos, y en las aguas se van a poner los seres marinos. Incluso habla de monstruos marinos en algún momento. El sexto día se va a completar la creación de animales. Recordemos el fondo de agua y tierra ya con vegetales y algunos animales. Y finalmente se va a crear al hombre. Este es un relato que primero dice que ninguno de los seres de la naturaleza es un dios. Entonces está liberando al hombre de la naturaleza. Y segundo, está reconociendo una realidad particular al ser humano en esa naturaleza. Más adelante el mundo científico, técnico, industrial tomará esta figura para decir que el hombre como ser dominante, y ahí habrá también un poco de darwinismo, como ser dominante podrá hacer lo que quiera con el planeta. Y estamos viendo los resultados, y esta
pandemia y cuarentena nos ha mostrado que en pocos días los animales han vuelto a los hábitats que hemos abandonado. El segundo relato lo encontramos en el capítulo 2 del Génesis y dice que al principio no había jardín, no había árboles, por dos razones. No había hombre que trabajara la tierra y Dios no había hecho llover sobre la tierra. Esta es otra visión en la que el hombre y Dios son co-creadores del mundo. Ambos son corresponsables de la creación, del mantenimiento, de la organización del mundo. Allí se mezcla también el relato de creación de la mujer, que de pronto en antropología retomemos. Hacia la Edad Media, cuando ha caído el Imperio Romano y ya tiempo atrás ha desaparecido Grecia y la cultura grecorromana ha sido asaltada por las culturas bárbaras, el pensamiento que logra sostenerse es el pensamiento de la iglesia cristiana, la única que existía en ese momento, la iglesia cristiana católica, que entonces mantiene esta tradición de relación armoniosa del hombre con el mundo y con Dios. Y desde esa visión buscará las diferentes explicaciones, desarrollando, para los que ya lo tienen presente, el método de la disputatio, de la discusión o de la escolástica. Y este método, que se fue afinando a lo largo de los siglos, pues dará origen con la eclosión de las primeras observaciones que hoy llamamos científicas al método científico. Ante las afirmaciones de Galileo Galilei de que es la Tierra la que se mueve alrededor del Sol, los científicos, los sabios religiosos, sacerdotes, lo que estaban diciendo es que es una teoría plausible, posible, pero que había que tener más datos que la probaran o la comprobaran. Es decir, de alguna manera la iglesia estaba ya pidiendo lo que más adelante será el método científico. Entonces, cuando vienen las observaciones que hace Galileo Galilei de una luna orbitando un planeta, pues empiezan a aparecer estos datos que son los que en esa disputatio, es decir, dentro del propio método escolástico propio de la iglesia en esa época, surge la ciencia. Muchas veces se dice que el cristianismo atrasó la ciencia y se opuso a la ciencia. Si esto fuera cierto, durante la Edad Media, en un periodo de 1000 años, cualquier otra cultura habría desarrollado la ciencia, se habría adelantado al pensamiento que había en esta Europa cristiana. Lo cierto es que la ciencia surge en la Europa cristiana como producto del pensamiento del método escolástico, y más bien poco a poco se irá independizando. En esa edad moderna se va a considerar entonces al mundo como una máquina. Pensemos en el genio de Miguel Ángel y desde allí podremos ver cómo el mundo puede ser considerado un mecanismo de relojería, y si ustedes consultan muchas veces es precisamente
esta analogía de comparar el orden y las relaciones del mundo con un reloj. Y continuarán las dos corrientes, sensualista y racionalista, y la sensualista, reduciéndose a lo material, dirá que corresponde a la misma naturaleza o al mismo mundo de ese mecanismo. Y la racionalista o inmaterial, espiritual, pues podrá explicar en alguna de sus corrientes que ese orden se debe a una inteligencia por fuera del mundo. Y si ese orden por fuera del mundo, de esa realidad, es entendido también desde el campo de la fe judeocristiana, pues esa realidad externa es Dios. Finalmente, en la edad contemporánea, lo que se encuentra es un extremismo del pensamiento científico, que es el cientificismo, negando toda materialidad. Más adelante, cuando entremos a antropología, veremos cómo, observando científicamente el cerebro, se llega a la ciencia a afirmar que el yo no existe. Y ya de esto hemos hecho una mención a principio de año. Hasta el próximo encuentro.